Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Para el día de hoy nos corresponde en 2 de Corintios capítulo 7 y el título para hoy es Orgullo de Padre. Pablo era un buen discípulo, ya hemos hablado de que Pablo era un excelente discípulo. Mire que a pesar de que él no estuvo con Jesús, no caminó junto a Jesús, pero él llegó a ser uno de los discípulos que más le trabajó a Jesús. Sabemos que en la antigüedad Pablo no era una buena persona, pero las cosas que hacía las hacía tan bien que hacía de él una persona diferente. En el momento en que llegó a conocer de Cristo, llegó a ser un excelente cristiano, un excelente discípulo. Llegó a ser ese seguidor de Cristo tan fuerte que llegó a muchas personas. Mire que nosotros en el mundo éramos esas personas que hacíamos las cosas mal, que hacíamos las cosas que no correspondían hacer, que no le agradaban a Dios. Cuando llegamos a los pies de Cristo, empezamos a transformar nuestras vidas, empezamos a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser. Si hacíamos las cosas en el mundo con tanta fuerza, con tanta pasión, ¿por qué no en el momento en que llegamos a conocer de Cristo, por qué se nos dificulta hacer las cosas bien para Él? Mire que en el mundo tal vez éramos unos excelentes trabajadores, unas excelentes personas que hacíamos las cosas con tanta fuerza, con tanta pasión, ¿y por qué ahora que conocemos de Cristo ya no lo hacemos? Pablo, así como era un excelente perseguidor de cristianos, en el momento en que se convirtió a Cristo fue un excelente siervo de Dios. Y eso mismo debe pasar con nosotros. Pablo aceptó un reto. Pablo aceptó el reto de convertirse en un padre espiritual. Él aceptó el reto de convertir a muchas personas para Cristo. Cuando nosotros aceptamos el reto de discipular, cuando aceptamos el reto de compartir la palabra de Dios, nos convertimos en eso, nos convertimos en padres para esas personas. Pero ¿qué clase de padres estamos siendo nosotros? Mire que Pablo era un padre excepcional. Tal vez él no tuvo hijos físicos, pero los hijos espirituales que él tuvo podían decir que fue un buen padre, que fue un excelente padre, porque él estaba pendiente de ellos, porque él estaba pendiente de sus necesidades, estaba pendiente para corregirlos. Siempre estaba pendiente de cada uno de sus hijos. Miramos en todas las cartas que escribió Pablo, él no escribía cartas simplemente por escribirlas, él escribía cartas para saber cómo estaban sus hijos, para saber si sus hijos estaban haciendo lo que correspondía, y si no lo estaban haciendo, ¿qué hacía él? Los corregía. Mire que Pablo era una persona muy dura. Pablo tenía un carácter muy fuerte, pero tenía un gran corazón. Tenía un corazón enorme. Pablo era un excelente padre, que Dios no le permitió tener hijos físicos, pero mire que esos hijos que él formó pueden trascender hasta ahora. Si nosotros conocemos el Evangelio, es gracias a que Pablo hizo esos viajes, es gracias a que Pablo aceptó ese reto de ser un excelente padre. Pablo no tenía el por qué aceptar ese reto, sin embargo, él lo aceptó. Él aceptó dar su vida por aquellos que lo necesitaban. Así como Jesús entregó su vida por nosotros, Pablo también entregó parte de su vida por nosotros. Mire que Pablo no tenía ninguna obligación, sin embargo lo hizo. Alguien que tiene un hijo, tal vez por equivocación lo tiene y le toca ser padre. Pero Pablo no tenía ninguna obligación, Pablo no tenía por qué aceptarlo, pero por amor lo hizo. Mire que Pablo aceptó ese reto de ser ese papá. No basta solamente con poner un espermatozoide en el óvulo de una mujer para ser papá. El ser papá va más allá de solamente procrearlo.
El ser papá, el ser mamá va más allá de solamente tenerlos 9 meses en su vientre. El ser papá, el ser mamá es aceptar ese reto de asumir esa función de educarlo, de formarlo, de transformar su vida, no de deformarlo. Como dice Jenny, entonces, ser un verdadero padre es aquel que se interesa por el bienestar de sus hijos, pero mencionó algo Jenny. Pablo, ¿en qué demostraba ese bienestar para sus hijos? En corregirlos. Porque a veces nosotros pensamos que pensar en el bienestar del hijo es darle todo aquello que él quiere, pero no necesariamente eso es bienestar. Posiblemente le estamos dando es un malestar. Por lo tanto, la corrección hace parte del bienestar de una persona. Mire que nosotros como hijos o como padres podemos transmitir emociones, ¿cierto? Transmitimos emociones como de ira, vergüenza, indignación, pero también podemos transmitir alegría, orgullo, paz. ¿Qué es lo que nosotros como hijos o como padres estamos transmitiendo? Mire qué pasaba en estas cartas a los de Corintios. Ellos estaban actuando mal y Pablo los había corregido. Pablo había corregido sus vidas y lo había hecho tan fuerte que él temía de que ellos estuvieran enojados. Mire que Pablo los había corregido y en un momento él les dice que sentía vergüenza de ellos, por su forma de actuar, por su forma de ser. Mire que a veces nosotros, por nuestra forma de actuar, podemos transmitir eso también a nuestros padres, vergüenza. También podemos transmitir a ellos esa ira en contra nuestra. Pero también puede ser al contrario. Nosotros como padres, ¿qué estamos transmitiéndole a nuestros hijos? ¿Nuestros hijos sí se sienten orgullosos de nosotros como padres? ¿Nuestros hijos espirituales sí se sienten orgullosos de nosotros como padres? Porque no solamente podemos pretender de que nosotros como padres sintamos orgullo de nuestros hijos, sino que nosotros también como padres poder ser ese orgullo para ellos. Que cuando les pregunten a nuestros hijos acerca de nosotros puedan decir, mi papá, mi mamá es mi orgullo, porque me trata de esta manera, porque me corrige, porque me ama, porque me provee. Porque lastimosamente como padres, a veces en lugar de formar vidas, lo que estamos haciendo es deformar. Lo que decía el pastor, si nosotros cometemos el error de darle a nuestros hijos todo lo que ellos quieren, estamos haciendo de nuestros hijos unos mediocres. Estamos haciendo de nuestros hijos unas personas inservibles, que en el momento tal vez dirán, ay, sí, qué lindo es mi papá, me lo da todo. Pero el día que en realidad necesitemos de ese papá y no esté ahí para nosotros, será algo frustrante. El saber de que sí, se lo dio todo. Económicamente no le faltó nada, pero no tuvo ese papá. Lastimosamente, podemos ver en nuestra sociedad que estamos llenos de padres que sí, les dan todo, pero comparte con sus hijos, tiene tiempo para sus hijos. Lo que siempre nos dice el pastor, se mata la vida trabajando por sus hijos, pero nunca comparte con ellos. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve de que nos matemos la vida trabajando por alguien que amamos, pero si no se lo demostramos? Mire que Pablo era un hombre muy duro, muy fuerte en su carácter, pero también tenía amor, también se preocupaba por ellos. Miremos en el versículo 3 de 2 de Corintios 7. No les digo esto, no les digo esto para culparlos. Ya les he dicho que los amamos tanto que nada podría separarnos, ni en la vida ni en la muerte. Mire que Pablo amaba mucho a sus discípulos, Pablo amaba mucho a sus hijitos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, no solamente proveerle, no solamente estar ahí cuando mi hijo abre la boca y dice quiero esto, ya tome, no. A veces no es necesario de que les demos todo, con tal de que les demos amor. Si les damos amor a nuestros hijos el día de mañana, eso es lo que van a recordar. Nosotros como hijos, cuando ya vamos creciendo, no recordamos tanto lo que nos dan,
sino que recordamos esos momentos que pasaron con nosotros, esos momentos que compartieron, esos momentos en los cuales estuvieron ahí de manera incondicional. Eso es lo que nosotros como hijos recordamos. Lo mismo pasa con nuestros discípulos recuerdan eso. Tal vez no podemos darles dinero, tal vez no podemos suplirles esas necesidades, pero sí el estar pendiente de ellos, el estar pendiente de nuestros discípulos, si está bien, si necesita oración. De eso debemos estar pendientes. Mire que Pablo estaba pendiente en cada una de las cartas y nos damos cuenta de cómo estaban sus hijos, de preocuparse en lo más mínimo por ellos. Nosotros en este momento que se escribió la palabra de Dios, no había lo que hay ahora, tanta modernidad. Tenían que escribir cartas y esas cartas se demoraban meses en llegar. Sin embargo, estaba pendiente de ellos. ¿Y qué pasa ahora? Tenemos tantas formas para comunicarnos y nunca lo hacemos. Tenemos tantas maneras de estar pendientes de nuestros discípulos y nunca lo hacemos. Nunca ni siquiera una pregunta si están bien o están mal. Pablo, mire que no tenía los medios para hacerlo tan modernos como lo tenemos ahora, pero él estaba pendiente de sus hijos. Nosotros, lastimosamente, en nuestros hogares, ¿qué es lo que pasa? No se está pendiente entre familias. Qué bueno que al llegar todos a reunirnos, ya sea en el almuerzo, en la cena, en el desayuno, nos preguntemos cómo estamos. ¿Cómo nos fue? ¿Qué hicimos? Que podamos compartir. Mire que esos momentos son los que uno más recuerda. No sé para el resto de las personas, pero para mí esos momentos de tanto desayuno, almuerzo, cena son importantes. Porque podemos hablar, porque podemos decirnos las cosas, porque podemos compartir, reírnos de lo que nos ha pasado en el día, tal vez llorar por lo que nos pasó en el día. Pero esos momentos son importantes y Pablo lo sabía. Pablo sabía que el estar en comunión con su familia, con sus hijitos, era importante. Era importante el estar pendiente de ellos, no solamente para regañarlos, sino para animarlos, para exhortarlos, para decirles que sigan adelante. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Tal vez en este momento nos podemos estar diciendo, mi esposo, mi esposa no es así. Pero pensemos ahorita en mí, en cada uno de nosotros. Yo quiero ser un orgullo para mis hijos. Yo quiero ser un orgullo, independientemente de que si mi esposo o mi esposa lo sea. Yo quiero ser un orgullo para mis hijos. Yo quiero tal vez, si mi esposo no es de la manera que yo quiera, yo quiero suplir esa necesidad para mis hijos. Porque en este momento no es el momento de reprochar, pero mi esposo no es así, pero mi esposa no es así. Esta palabra es para cada uno de nosotros. Esta palabra hoy tómela para usted. Esta palabra tómela para su vida, no para la vida de su esposo, no para la vida de su esposa, no para la vida de sus hijos. Tómela para usted. Y si usted todavía no tiene hijos, igual, tómela para usted. Piense en usted. ¿Qué quiere ser para sus padres? ¿Qué quiere ser para sus hijos? ¿Un orgullo o una decepción? Con tal de que uno sea un orgullo para las demás personas, olvídese del resto de la humanidad. Piense en usted. Porque muchas veces nosotros decimos, esta palabra le cae a sutanito, le cae a fulanita. Pero no, esta palabra, si la estamos escuchando, es para cada uno de nosotros. Que cada día nosotros vivamos pendiente de nuestra familia, que cada día nos convirtamos para ellos en un orgullo y no en una decepción. El secreto que encontró Pablo entonces para tener una perfecta relación era en compartir. Él compartía mucho con sus discípulos, aunque estaban a distancia, pero compartía un mensaje, compartía algo que los mantenía unidos y que los recordaba. Y como dice Jenny, el compartir no debe ser algo que porque a mí me comparten yo comparto, porque entonces no lo estoy haciendo con alegría. El compartir es dar, y la palabra dice que debe darse como, dice, con alegría. Dios a quien ama, al dador alegre. Cuando yo doy con alegría, cuando yo hago las cosas por alegría, debo aprender a hacer las cosas para yo sentirme bien y no tanto porque los otros me hagan sentir bien. En la casa puede darse algún ejemplo, que es también dar y compartir.
si tú has tomado la responsabilidad de hacer los desayunos, hacer el jugo, hacer el almuerzo, hacer la comida, hacerle la comida a alguien en especial, tienes tú que disfrutarlo y eso es compartir, porque de lo contrario se convierte en una carga. Hay personas que le dice uno, bueno, ¿y usted por qué cocina? Y la respuesta es porque me gusta hacerlo, me fascina hacerlo. Por lo tanto, cuando a mí me gusta hacerlo, yo puedo dar, así me den o no me den. Así me agradezcan o no me agradezcan. Me gusta hacerlo, lo disfruto al hacerlo y el dar tiene que ser eso, con alegría. Y no, porque nosotros cuando leemos que Dios ama al dador alegre siempre lo relacionamos con finanzas, con dinero. No, dar de lo que tú tienes para compartir, tiempo. ¿Disfruto estando con mis hijos o es una carga? ¿Disfruto estando con mis padres, con mi familia o es una carga? Hay gente que busca, y lo que dijo Jen ahora, si tú dices, cierto, mi esposo está fallando en eso, entonces voy a buscar compartir, pero solo por imposición, igual no va a resultar en nada. Debo aprender a disfrutar esos momentos de compartir con los demás. Amén. Mire que Pablo había cambiado su manera de pensar. Pablo ya no tenía vergüenza de lo que ellos hacían. Miremos en el versículo 4. Sé que estoy siendo muy franco al hablarles así, pero estoy muy orgulloso de ustedes y estoy animado y feliz a pesar de todos los sufrimientos. Mire que a Pablo no le importaba tanto los sufrimientos, a Pablo le importaban sus hijos. A Pablo le importaba el compartir con sus hijos. Mire qué maravilloso es el poder compartir con la familia. No importa, así sea que tengamos para ese día una aguapanela para compartir. Pero es maravilloso el poder estar felices, el poder compartir con ellos. Lo que les digo, no importa si tu esposo o tu esposa no lo hace, tú comparte con tus hijos, porque el día de mañana tus hijos eso es lo que van a recordar. Tanto tus hijos espirituales como tus hijos en la carne, eso es lo que van a recordar. Van a recordar mi mamá, mi papá, fue un berraco que siempre, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, siempre estuvo ahí conmigo. A pesar de que tal vez no teníamos todas las comodidades, siempre estuvo ahí conmigo. Y eso era lo que hacía Pablo. Tal vez Pablo no les llevaba remesa, Pablo no les llevaba mercados, Pablo no les llevaba ni siquiera un peso, pero compartía con ellos. Y eso era lo que a ellos también los hacía felices. Pablo sabía que el estar con sus hijitos, eso era lo que los hacía felices y los iba a hacer transformar. Mire que en un momento en que Pablo los corrigió, ellos sintieron tristeza en su corazón. Pero sabía Pablo que esa tristeza que les había causado iba a ser también para bien. Lo mismo pasa cuando nosotros corregimos a nuestros hijos. Sabemos que en el momento que los corregimos, tal vez le causamos dolor, tal vez le causamos tristeza, pero sabemos que va a ser para su bien. Sabemos que tarde o temprano nuestros hijos van a agradecer esa corrección. Y eso es lo que hacían los de Corinto. Estaban agradecidos con lo que Pablo había hecho con ellos. Estaban agradecidos porque en un momento ellos estaban actuando mal, pero habían cambiado su manera de ser, habían cambiado su manera de actuar. Y eso también lo hizo feliz a Pablo. Lo hizo feliz a Pablo. Y no solamente a Pablo, sino que ellos, al cambiar su actitud también, fueron felices. Veamos en el versículo 7. También fuimos consolados con el consuelo que ustedes mismos le dieron a Tito. Él nos contó que ustedes querían vernos y que están muy arrepentidos por lo que hicieron. También me dijo que ustedes se preocupan mucho por mí y entonces me sentí muy feliz con sus noticias. Mire que Pablo no había querido ir a Corinto, sencillamente porque él tenía miedo de que ellos siguieran en su misma actitud y él no quería sentirse así. Mandó entonces a uno de sus discípulos, mandó a Tito, para que se comunicara con ellos. ¿Y qué encontró Tito? Encontró que las cosas habían cambiado, que lo que antes le había causado vergüenza a Pablo ahora era un motivo para orgullo. Mire que cuando llegó Tito,
llegó con buenas noticias, llegó con esas noticias de paz, que ya los de Corintios habían cambiado su manera de actuar, su manera de ser. Qué bueno que cuando nosotros nos encontramos con alguien y ese alguien nos habla de nuestros hijos, ya sea en la carne o en el espíritu, y nos habla cosas buenas, es motivo de orgullo para nosotros, ¿cierto? Es motivo de orgullo el decir, sí, mi hijo es así, sí, mi hijo ha cambiado, sí, mi hijo ha mejorado. Es un motivo de orgullo. Igualmente para nosotros como hijos es un motivo de orgullo cuando alguien se nos acerca y nos habla cosas buenas de nuestros padres. Pero cuando sucede lo contrario también es motivo de vergüenza, motivo de tristeza. ¿Qué es lo que estamos nosotros siendo para los demás? ¿Un orgullo para los demás o un motivo de dolor para los demás? ¿Qué es lo que somos cada uno de nosotros? Hoy pongámonos a pensar, ¿yo qué soy para los demás? ¿Yo qué soy como hija para mis padres qué son para mí? ¿Un motivo de orgullo o un motivo de tristeza o de dolor? Mire que Pablo sentía vergüenza de sus hijos en un momento, pero al ver el cambio de ellos, su situación cambió. Lo mismo pasa con nosotros con relación a Dios. Cuando Dios ve que nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser ha sido transformada, nos convertimos en ese orgullo para Él y no en esa vergüenza. ¿Qué es lo que quieres ser tú? ¿Un orgullo para Dios o una vergüenza para Él? Cada uno de nosotros entonces decidimos lo que queremos ser, y algo importante que tenía Pablo. Pablo se entregaba, lo daba todo, independientemente si les agradaba a todos o no, lo que hacía Jesús. Él dice que con cuántos Él hace presencia en un lugar, sean 2 o 3. Cuando se trató de salvar a los mismos de Sodoma, ¿qué decía que necesitaban? Así sean 10, una persona. Por esa persona es más que suficiente. Cuando amamos lo que hacemos, no importa, no todos nos van a agradecer, no todos van a aceptar lo que hacemos, pero si tú te sientes feliz haciendo lo que estás haciendo a favor de ellos, eso causa felicidad. Aun cuando nosotros comenzamos con estos medios de transmisión, no faltaba quien me decía, pastor, y si nadie nos ve y si solo uno, pues por ese uno vale la pena, por uno. Esa es la filosofía de Jesús. Así sea uno, por ese vale la pena dar la vida. Y lo mismo sucede en el hogar. No importa cuántos te desprecien, no importa cuántos no valoren lo que tú haces, por uno. Por ti deberías hacerlo con amor para ser feliz. Amén. Veamos en el versículo del 8 al 10. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mire que Pablo sabía que la corrección era buena. Sabía que si los corregía, tal vez en el momento les causaba dolor, pero la corrección era buena porque les iba a dar vida en lugar de muerte. Tristemente en nuestra sociedad, ¿qué es lo que se ha quitado? Esa corrección. Ahora si tú corriges a tu hijo, simplemente te demandan. ¿Qué pasaba antes? Si tú corregías a tu hijo, formabas a tu hijo. Porque ahora en esta sociedad se ve tantos delincuentes, porque se ve tantas cosas aberrantes delante de los ojos de Dios, precisamente porque ya no hay esa corrección, precisamente porque los padres se olvidaron de ser padres, porque los padres ya no corrigen a sus hijos, simplemente tienen sus hijos y los dejan ahí, que hagan lo que quieran. Y eso no es ser un buen padre. El ser un buen padre implica corrección. Porque de lo contrario, el hijo va a empezar a hacer lo que quiere, y al hacer lo que quiere no va a hacer lo correcto.
Si Dios no corrigiera nuestras vidas, empezamos a hacer lo que queremos. Y téngalo por seguro de que no vamos a alcanzar esa salvación, no vamos a alcanzar esa vida eterna. Es necesaria de esa corrección, y Pablo sabía que como un buen padre debía corregir a sus hijos. Tú, como un buen padre, corrige a tus hijos. No permitas de que tus hijos se salgan de tus manos. No permitas de que tus hijos empiecen a hacer lo que sea. Si es necesario darle varita a tu hijo, hazlo. La palabra de Dios dice que debemos corregir a nuestros hijos, que debemos, si es necesario, imprimirles un poquito de fuerza para que no se salgan de nuestras manos, debemos hacerlo. Pero esta sociedad, como sacó a Dios de sus vidas, se olvidó de esa corrección, se olvidó que tenía que corregir para que sus hijos sean salvos. ¿Por qué ahora sus hijos hacen lo que quieren? Porque sencillamente ya no hay esa corrección. Es necesaria esa corrección, pero siempre y cuando esa corrección la hagamos con amor, de lo contrario ya se convierte en maltrato, que tampoco es bueno delante de los ojos de Dios, que tampoco es bueno para la formación, para la educación de nuestros hijos. Mire qué hacía Pablo, corregía, pero amaba a sus hijos. Tú corrige a tus hijos, pero nunca dejes de amarlos. Nunca dejes de estar con ellos, por más de que los corrijas. Son tus hijos y necesitan de ti, necesitan de ese apoyo. Veamos en el versículo 11. Miren que todo lo que ha hecho esa tristeza en su vida, ahora están decididos a hacer lo que tienen que hacer. Quieren demostrar su inocencia y se molestan con la maldad. Están alarmados por la situación, desean verme, se preocupan por mí y están dispuestos a castigar a quien hizo el mal. En todo esto, han demostrado que están libres de culpa. Mire qué pasaba con ellos. En el momento que los corrigió Pablo, tal vez sentían dolor, tal vez sentían tristeza, pero después ya cayeron en cuenta de lo que tenían que hacer. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Nosotros corregimos a nuestros hijos, tal vez en el momento se enojan, tal vez en el momento sienten dolor, sienten tristeza, pero después caen en cuenta de lo que en realidad tenían que hacer. Pero es necesario que nosotros vayamos formando a nuestros hijos desde muy pequeñitos en esa corrección, en ese amor, en ese temor del Señor, para que así el día de mañana no sean nuestra vergüenza, sino que sean nuestro orgullo. Y lo más importante, que nosotros estemos sometidos a Dios para que el día de mañana también seamos el orgullo de nuestros hijos y no una vergüenza. Porque triste de que nuestros hijos vean a sus padres y digan, me avergüenzo de él, me avergüenzo de ella, porque no supo ser un buen padre, una buena madre. Y triste que nuestros padres nos vean y digan lo mismo, que no supimos ser esos buenos hijos, ese orgullo para ellos. Debe ser algo recíproco, debe ser algo que viene y va, no solamente que nosotros como hijos seamos el orgullo de nuestros padres, sino que nuestros padres también sean nuestro orgullo. Que trabajemos nosotros cada día porque nuestros hijos nos vean como eso, que soy el orgullo para mis hijos y que mis hijos son el orgullo para mí. Entonces, algo importante ahí, por eso Pablo, ¿qué dice en el versículo 7? Ahora yo me doy cuenta que ustedes se gozan por lo que a mí me pasa, ahora yo me doy cuenta que me quieren más. ¿A partir de cuándo? A partir de que él empezó a corregirlos y ellos entendieron que si él los corregía, les exigía, es porque quería lo mejor. Y cuando yo entiendo eso, que alguien me exige, me pone más cargas, alguien me obliga a hacer más de lo que otros hacen, en ese momento tal vez uno no lo entiende y dice, bueno, ¿por qué a mí me exige más que a otros? Porque te quiere más. Entre más uno quiere a una persona, más le exige. ¿Por qué? Porque quiere que sea el mejor, porque quiere que sea la mejor. Amén. Versículo 13 y 14 dice, por eso nos sentimos animados, además estamos muy alegres, pues nuestro hermano Tito está contento porque todos ustedes lo animaron. Yo le había hablado muy bien de ustedes a Tito y no me han hecho quedar mal, al contrario, así como todo lo que les dijimos a ustedes era verdad.
Tito se dio cuenta de que todo lo que yo había dicho también era verdad. Mire qué maravilloso lo que pasaba. Los de Corinto habían sido restaurados, habían cambiado su manera de vivir, su manera de actuar, y una persona restaurada también puede animar a otros. Mire qué pasaba con Tito. La vida que vivieron estos discípulos no era fácil, tenían que vivir en medio de persecuciones, en medio de temores de ellos mismos. No era fácil el ser seguidor de Cristo. Y mire que Tito había llegado donde los de Corintios muy triste, agobiado. ¿Y qué pasó? Ellos lo animaron, cuando ellos estaban mal. Pero su manera de vivir, su manera de actuar había sido transformada y ahora ellos también podían animar a otros. Qué bueno que nuestra formación, que la formación que nosotros les damos a nuestros hijos sea tan buena, que las personas que rodean a nuestros hijos al hablar con nosotros puedan decir, qué bonito que es hablar con tu hijo, qué bonito que es hablar con tu hija. Y a nuestros hijos que le digan, qué bonito es hablar con tu papá, porque nos animaron, porque nos consolaron. Pero triste decir, no, hablé con tu mamá y acabó con mi vida. O hablé con tu hijo y no, pues acabó de dañarme. Triste escuchar eso, pero mire que Pablo se sentía orgulloso porque sabía que el trabajo que había hecho con sus hijos era bueno. El trabajo que había hecho con cada uno de sus pequeñitos era bueno. Y es maravilloso el encontrarse con personas y que a uno le digan, es maravilloso hablar con tu hijo, es maravilloso hablar con tu papá, con tu mamá. Qué bueno que nosotros podamos ser ese orgullo para las demás personas. Y mire cómo termina Pablo en el versículo 16, me siento feliz de poder confiar totalmente en ustedes, porque sabía que podía depositar su confianza en ellos porque habían sido transformados, porque sabía que el trabajo que él había hecho era bueno. Qué bueno que nuestros padres nos puedan decir a nosotros, puedo confiar plenamente en ti, y que nosotros le podamos decir a nuestros padres, yo puedo confiar plenamente en ustedes, porque son unos excelentes padres, porque somos unos excelentes hijos. Y lo mismo que pueda decir Dios de cada uno de nosotros, que pueda decir yo puedo confiar en ustedes, porque sé que el trabajo que hice en ustedes es muy bueno. Depende de cada uno de nosotros qué formación le estamos dando a nuestros hijos. Depende de ti, depende de mí como padres, ya sea en la carne o en el espíritu, qué formación le estamos dando a nuestros hijos. Depende de cada uno de nosotros. Si el día de mañana nuestros hijos pueden decir, mi papá es un orgullo para mí, independientemente de que si tu esposo o tu esposa lo sea, sé tú un orgullo para tus hijos. Igualmente nosotros como hijos, independientemente de nuestros hermanos, nosotros seamos el orgullo para nuestros padres. Que cada uno de nosotros trabajemos por ser el orgullo para los demás. Y lo más importante, ser el orgullo para Dios. Que cuando Dios nos vea, tenga una sonrisa en sus labios y no una mueca de dolor por lo que nosotros hacemos. Es importante que nosotros nos convirtamos en un orgullo de hijos, en un orgullo de padres, para que el día de mañana no tengamos dolor en nuestro corazón, sino que nuestra vida, a pesar de los problemas y las dificultades que podamos pasar, tenga gozo, tenga paz, porque hemos sabido hacer nuestro trabajo muy bien. Mire que Pablo supo hacer su trabajo muy bien, y por eso estaba feliz. Pasaba por problemas, pasaba por dificultades, pero estaba feliz. Así que la invitación para esta mañana, que nosotros podamos ser el orgullo para las demás personas. Podamos ser el orgullo en nuestro trabajo, que nuestro jefe pueda decir, yo confío plenamente en ese hombre, en esa mujer, porque es un excelente trabajador, porque todo lo que yo le encomiendo, él lo hace bien, lo hace de manera excelente. Qué bueno que nuestros padres puedan decir, mis hijos son el orgullo para mí, y que nosotros como hijos podamos decir que nuestros padres son el orgullo para nosotros. Amén. Amén. Algo importante que también se puede rescatar de ahí. ¿Cuándo llegaron a ser ellos orgullo para Pablo y Pablo para ellos?
porque ellos nunca habían fallado, porque los de Corinto eran intachables. No, ellos fallaron, ellos pecaron. Recuerde que el pecado que ellos tenían era la fornicación. Dice que era tal el grado de fornicación que ellos fornicaban entre padres con hijos, hijos con padres, y no había problema. Y por eso era la corrección y por eso le dolía a Pablo. Pero después de que asumieron la corrección y después de que ellos fueron restaurados, llegaron a ser personas honorables y personas que eran orgullo. ¿Qué quiero decir con esto? Tú y yo, todos estamos expuestos a fallar, a pecar, a hacer algo que no es agradable a Dios ni a los demás. Pero eso no es pretexto para quedarnos ahí. Aún después de nuestra falla, nosotros podemos llegar a ser personas honorables y personas confiables. Ellos eran unas personas muy pecadoras, pero que aceptaron la corrección, se arrepintieron. De hecho, Jesucristo vino ¿para quién? Para los que ya nunca han pecado, para los santos. Él vino para los que hemos fallado, solamente que aceptamos la corrección. Los padres estamos para corregir a nuestros hijos, y si como hijos nosotros aceptamos la corrección de nuestros padres, podemos llegar a ser grandes personas de éxito. Hay muchas personas de éxito en el mundo que eran muy malos estudiantes. Y hay algo paradójico, y es que los grandes inventores y las grandes personas de éxito que conocemos en el mundo no eran una lumbrera en el colegio, no eran buenos estudiantes, eran pésimos estudiantes, algunos a punto de ser expulsados, pero corrigieron su caminar y hoy son personas importantes. Nuestras fallas, nuestros errores no nos deben sepultar, antes por lo contrario, nos deben impulsar a tener una vida de éxito. Eso, nuestra enseñanza o la enseñanza de parte de Dios a través de su palabra, cómo llegar a ser esas personas honorables, esas personas de orgullo para los demás, para nosotros. Ama lo que haces. Si tú amas lo que haces, no importa que los demás no lo hagan, tú serás feliz. Haz cosas que te hagan feliz, cosas buenas que te hagan feliz, entonces vas a ser feliz. Los esperamos el día de mañana. Recuerde que en nuestro canal de televisión Oasis TV estaremos compartiendo el resto del día películas, reflexiones, cosas importantes para nuestra vida que nos llevan a esa vida de excelencia. Dios los bendiga. Nos encontramos el día de mañana en nuestra próxima emisión. Agradaban a Dios. Cuando llegamos a los pies de Cristo, empezamos a transformar nuestras vidas, empezamos a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser. Si hacíamos las cosas en el mundo con tanta fuerza, con tanta pasión, ¿por qué no en el momento en que llegamos a conocer de Cristo, por qué se nos dificulta hacer las cosas bien para Él? Mire que en el mundo tal vez éramos unos excelentes trabajadores, unas excelentes personas que hacíamos las cosas con tanta fuerza, con tanta pasión, y por qué ahora que conocemos de Cristo ya no lo hacemos. Pablo, así como era un excelente perseguidor de cristianos, en el momento en que se convirtió a Cristo fue un excelente siervo de Dios. Y eso mismo debe pasar con nosotros. Pablo aceptó un reto. Pablo aceptó el reto de convertirse en un padre espiritual. Él aceptó el reto de convertir a muchas personas para Cristo. Cuando nosotros aceptamos el reto de para ser papá, el ser papá va más allá de solamente procrearlo. El ser papá, el ser mamá va más allá de solamente tenerlo 9 meses en su vientre. El ser papá, el ser mamá es aceptar ese reto de asumir esa función de educarlo, de formarlo, de transformar su vida, no de deformarlo. Como dice Jenny, entonces, ser un verdadero padre es aquel que se interesa por el bienestar de sus hijos, pero mencionó algo Jenny. Pablo, ¿en qué demostraba ese bienestar para sus hijos? En corregirlos. Porque a veces nosotros pensamos que pensar en el bienestar del hijo es darle todo aquello que él quiere, pero no necesariamente eso es bienestar. Posiblemente le estamos dando es un malestar. Por lo tanto, la corrección hace parte del bienestar de una persona. Mire que nosotros como hijos o como padres podemos transmitir emociones, ¿cierto? Transmitimos emociones como de
Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Para el día de hoy nos corresponde en 2 Corintios capítulo 7 y el título para hoy es Orgullo de Padre. Pablo era un buen discípulo, ya hemos hablado de que Pablo era un excelente discípulo. Mire que a pesar de que él no estuvo con Jesús, no caminó junto a Jesús, pero él llegó a ser uno de los discípulos que más le trabajó a Jesús. Sabemos que en la antigüedad Pablo no era una buena persona, pero las cosas que hacía las hacía tan bien que hacía de él una persona diferente. En el momento en que llegó a conocer de Cristo, llegó a ser un excelente cristiano, un excelente discípulo. Llegó a ser ese seguidor de Cristo tan fuerte que llegó a muchas personas. Mire que nosotros en el mundo éramos esas personas que hacíamos las cosas mal, que hacíamos las cosas que no correspondían hacer, que Dios no le permitió tener hijos físicos, pero mire que esos hijos que Él formó pueden trascender hasta ahora. Si nosotros conocemos el Evangelio, es gracias a que Pablo hizo esos viajes, es gracias a que Pablo aceptó ese reto de ser un excelente padre. Pablo no tenía el por qué aceptar ese reto, sin embargo, él lo aceptó. Él aceptó dar su vida por aquellos que lo necesitaban. Así como Jesús entregó su vida por nosotros, Pablo también entregó parte de su vida por nosotros. Mire que Pablo no tenía ninguna obligación, sin embargo lo hizo. Alguien que tiene un hijo, tal vez por equivocación lo tiene y le toca ser padre. Pero Pablo no tenía ninguna obligación, Pablo no tenía por qué aceptarlo, pero por amor lo hizo. Mire que Pablo aceptó ese reto de ser ese papá. No basta solamente con poner un espermatozoide en el óvulo de una mujer. Cuando aceptamos el reto de compartir la palabra de Dios, nos convertimos en eso, nos convertimos en padres para esas personas. Pero ¿qué clase de padres estamos siendo nosotros? Mire que Pablo era un padre excepcional. Tal vez él no tuvo hijos físicos, pero los hijos espirituales que él tuvo podían decir que fue un buen padre, que fue un excelente padre, porque él estaba pendiente de ellos, porque él estaba pendiente de sus necesidades, estaba pendiente para corregirlos. Siempre estaba pendiente de cada uno de sus hijos. Miramos en todas las cartas que escribió Pablo, él no escribía cartas simplemente por escribirlas, él escribía cartas para saber cómo estaban sus hijos, para saber si sus hijos estaban haciendo lo que correspondía, y si no lo estaban haciendo, ¿qué hacía él? Los corregía. Mire que Pablo era una persona muy dura. Pablo tenía un carácter muy fuerte, pero tenía un gran corazón. Tenía un corazón enorme. Pablo era un excelente padre que